Hola, ¿qué tal amigos? Miren, nos encontramos pues en una actividad muy importante, ¿no? Y esto va dirigido pues a ustedes que son maestros de construcción, personal que viene elaborando pues sus actividades dentro de este hermoso rubro que es la construcción. Lo que se trata pues de lo que es el armado de una columna, ¿no? Esta es la armadura de acero de una columna de concreto reforzado. Esta columna va a terminar de la misma forma que ven acá, miren, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es una columna de un cerco que va a llegar a 4 metros de altura. Algo muy importante para poder definir correctamente el armado, el proceso constructivo de un armado, es principalmente tener los planos de construcción, ¿no es cierto? Estos planos nos van a orientar de cuánto fierro va a entrar en estas columnas y de qué tamaño va a ser el estribo que va a envolver estas columnas. Algo muy importante también en este tipo de armado es definir el encofrado, ¿no? O sea, nuestro encofrado hasta qué tamaño va a llegar. ¿Tienes una wincha por ahí, Raúl, por favor? Sí. En este caso, mis amigos, tenemos... Acérquense un poco más para que pueda grabar. Mira, en este caso tenemos un estribo que está midiendo 21 centímetros. Se supone que nosotros estamos logrando un tamaño de columna de 25 centímetros. Estamos dejando aproximadamente 2 centímetros para cada lado, ¿no? Si estamos trabajando, vamos a ver, 20 centímetros. Estamos dejando exactamente 2 centímetros y medio a cada lado. Este tipo de encofrado vamos a utilizar también con paneles, como nosotros solemos trabajar actualmente, ¿no? Con paneles forrados con lona plástica se llama, ¿no? Entonces de un lado yo tengo un estribo que va a medir 20 centímetros y del otro lado, vamos a ver cuánto va a medir este estribo. Tiene 29 centímetros, casi 30. Entonces acá hay algo muy importante que entender. Miren, fíjense, vengan por acá. Cuando nosotros vamos a decidir el tamaño de las varillas largas, habrá que considerar lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener un gancho en la parte inferior para poder asentar nuestra columna con seguridad en algún elemento pues que nos permita asegurar el recubrimiento, ¿no? En este caso utilizamos dados de concreto. Esos dados de concreto van a ir en esta parte. Luego de eso estamos trabajando con zapatas de 80 centímetros de peralte, ¿no? Se supone que acá yo tengo un recubrimiento que serían mínimo 7 centímetros. Cada fierro que está en contacto con el suelo, el recubrimiento mínimo debería ser 7 centímetros. Recuérdenlo eso. Entonces nosotros tenemos acá 7 centímetros. Me quedarían 73 centímetros por cubrir. Entonces yo tengo más o menos 73 centímetros hasta acá, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, ya están asegurando más o menos. Me parece que por este punto nosotros tenemos 73 centímetros, ¿no? La recomendación constructiva de este tipo de armaduras de las columnas, ¿no? La armadura de acero, es que el primer estribo vaya un poquito, me falta un poquito más acá, Raúl, ¿ya? Sí, sí. El primero va a ir a 5 centímetros, ¿no? O sea, acá tenemos el primero a 5 centímetros. Casi siempre tenemos el primero a 5 centímetros. En todas las columnas, o sea, el primer estribo siempre va a 5 centímetros. Esto obedece también en un diseño de un profesional, ¿no? En este caso, pues yo ya conozco la cantidad de fierro y cantidad de estribos que van a ir. Luego seguimos con una separación mínima. Me parece que estamos trabajando con 10 centímetros. Sí, 10 de 10. 10 centímetros, o sea, tenemos acá uno, tenemos más acá otro. Todavía no está totalmente armada, pero más o menos entiendan. O sea, tenemos 10, 1 a 5 y 10 a 10, ¿no? 1 a 5, perdón, 1 a 5, 1, 2, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, hacer un poquito, dame espacio. Entonces, hasta acá estaríamos llegando con los 10 a 10, ¿no? Eso sería 10 a 10. Hasta acá estamos perfectamente estribando esta parte. Algo que deben entender que normalmente pues una columna de concreto va a trabajar, cuando hay un movimiento sísmico va a trabajar a flexión, no se va a tratar de doblarse en algún sentido. Y la parte más desfavorable siempre es lo que está pegado a la zapata, por eso que en esta zona nosotros tenemos una mayor cantidad de estribos. Luego de esto tenemos una separación de estribos un poquito más alejada, me parece que estamos en 15, ¿no? Estamos a 15 centímetros.
y nosotros vamos a trabajar la misma separación del 1 a 5 en la parte superficial. Aquí, justamente en esta parte va a atravesar el fierro de una viga. Una viga solera se llama. Normalmente cuando no tenemos más peso hacia arriba y la tenemos solita, a esa viga normalmente nosotros la denominamos una viga solera. Acá va a armar una viga en esta parte de acá. Y de acá comenzaríamos igual, ¿no? Una distribución un poco más alejada, porque justamente arriba ya no tenemos una conexión de una viga en ese sentido. Ese sería el tema del armado de fierro de una columna para un cerco. En una edificación, en un tipo de construcción, por ejemplo, como una casa, como una vivienda, nosotros tendríamos que tener la misma distribución que hemos hecho de abajo, tendríamos que tenerla de acá, una distribución similar, ¿no? Cuando te especifican en los planos y te dicen 1 a 5, tendrías que ubicar la posición de la viga y del nivel del encofrado a la viga marcarás el primero 1 a 5 y continuarás 1 a 5, 10 a 10, el resto 15, de tal manera que en esta porción tendríamos la porción de 10 centímetros y en esta porción cerraríamos con los pocos de 15 que nos quedarían, ¿no? Ese sería en la construcción de una columna para una vivienda. Otra cosa que es muy importante de definir, amigos, es el armado de este fierro, ¿no? Porque nosotros, al menos aquí en Perú, tenemos varillas de 9 metros. En Ecuador tienen varillas de 12 metros. Nosotros cuando trabajamos este tipo de construcción tratamos de optimizar la menor cantidad de desperdicios que nosotros tengamos. En este caso, por ejemplo, para armar esta columna está midiendo más o menos 5 metros. Desde el doblado del fierro hasta la punta, ¿no? Son como 5 metros y un poquito más. Entonces, nosotros hemos cogido 4 varillas de 9 metros y hemos sacado piezas enteras. Y los retazos, que me han quedado 4 retazos de 4 metros, estamos utilizándolo para colocarlos en la posición central. De tal manera que no estamos dejando desperdicios para la parte de los fierros largos. Y para la parte de los estribos, ¿cuánto es lo que está que mide todo el estribo largo? Es 1.12.6, ¿no? Muy cortado. 1.12.5. 1.12.5. Entonces, con esa medida de 1.12.5, nosotros sacamos un número definido de una varilla de 9 metros. Y ya no estamos desperdiciando. Eso también importa mucho porque estamos armando 56 columnas de este tipo. Entonces, imagínense la cantidad de desperdicio que tendríamos si no nos preocupamos en ver que utilicemos una cantidad exacta de una varilla para sacar un estribo, ¿no? O digamos un múltiplo de estos estribos. Entonces eso es muy importante al momento de armar estas vigas que son, estas columnas, y para no perder desperdicios, ¿no? Otro que es muy importante también es manejar el recubrimiento. Acá tenemos una columna ya puesta, miren, amigos. Acá hay una columna que ya está puesta, ¿no? Aquí podemos ver, miren. Entonces nosotros tenemos el nivel de la zapata y tenemos la separación de los estribos, ¿se dan cuenta? Hasta la parte superior. Algo muy importante de entender es lo siguiente. Este sobrecimiento no debería invadir el concreto de esta columna, digamos como una recomendación general, ¿no? Entonces esta columna se va a encofrar por completo y tendremos que asegurar el recubrimiento abajo y el recubrimiento arriba, ¿no? Y sería bueno pues también dejar un recubrimiento aquí en el centro, porque ya sería muy difícil que nuestra columna se desvíe al momento de llenarla con concreto, ¿no? Entonces eso es muy importante de que lo entiendan. Ah, y otra cosa que en otros videos me han comentado, el tema de estos ganchos, miren. Estos ganchos nosotros lo tenemos jugando en alguna posición distinta, miren. Si este lo tenemos acá, este lo tenemos en otra posición, este en otra y este en otra, ¿no? O sea, y lo otro también es asegurar, a ver si podemos acercarnos un poco más acá, por favor, que estos ganchos pues tengan una longitud mínima de 7 centímetros y medio, ¿no? Que ingresa a la columna. En este caso, por ejemplo, tenemos, esta es una varilla de media pulgada, esta es una varilla de 3/8 de pulgada, y eso sería lo necesario para hacer por lo menos una columna de un cerco, para tener 4 metros de altura, ¿no? del muro, del cerco. Y bueno, amigos, eso sería todo en este caso. Siempre les recomiendo pues trabajen con sus EPPs, con sus guantes, cuiden ustedes que están orientados a la construcción, pues ya sea maestro de obra, ayudante, lo que sea, traten de trabajar en lo posible con unos guantes para que no se dañen ustedes, ¿no? Su integridad física. Y ya nos vemos en otro video, amigos. Cuídense, nos vemos.
Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen en el canal de INVEN? Soy el ingeniero Luis Quiroz y en esta oportunidad voy a conversar directamente con ustedes, los propietarios de sus proyectos de construcción, ¿no? Que están a nivel de planos. Fíjense la importancia de conocer un poco de construcción para que puedan darle también la importancia al momento de elegir el tamaño de sus columnas, ¿no? Muchas veces tenemos planteado pues columnas de 15, 20, 30 centímetros, pero ¿cuál sería la indicada, ¿no? Para hacer una vivienda segura y de calidad? En ese sentido, mis amigos, quiero que conozcan esta etapa de una construcción que es el armado del fierro a nivel de techos y vigas, así que acompáñenme. Y esto es muy importante que ustedes conozcan para sembrar un poco de reflexión también, ¿no? Al momento que nosotros elegimos, por ejemplo, el tamaño de nuestras columnas y lo que serían también el tamaño de nuestras vigas. Fíjense, acá tenemos una columna que va a medir, que mide 40 por 40. En este caso, en este proyecto, nosotros estamos utilizando un recubrimiento aproximado de 5 centímetros. Y justamente porque necesitamos tener un poco más de espacio para poder tener una mejor columna de calidad. Esta columna que estamos teniendo no se va a encofrar, no se va a tarrajear, perdón. Por ese sentido, el concreto que va a quedar es caravista. Continuando con esto, mis amigos, acá tenemos una intersección, ¿no? Esto es lo peor que podríamos tener, o el trabajo más complicado al momento de construir una vivienda, porque tenemos fierro en este sentido y también en este sentido. Entonces, debemos asegurar algunos puntos muy importantes al momento de terminar esta obra. Por ejemplo, el recubrimiento que debe tener esta parte de la armadura de fierro debería tener como mínimo 5 centímetros de recubrimiento para no presentar agrietamientos ni fisuras luego de que se vacíe el techo. Lo otro que debemos asegurar es la perfecta conexión entre estas vigas y esta de acá. Hablemos solamente en este caso importante. Miren, nosotros tenemos estos 3 fierros que forman parte de un lado lateral de nuestra columna. Y nuestros fierros que están atravesando, nuestras barras de construcción que atraviesan, están ingresando por dentro de estos fierros, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera estamos asegurando una mejor conexión de nuestra estructura, ¿no? Estos fierros son como las venas de nuestro cuerpo, tal cual, y tienen que estar ordenadas. Entonces, en ese sentido, mantenemos esta medida. Con eso, ¿qué nos está obligando la estructura de nuestra columna? A que los estribos, acércate un poco más por favor, estos estribos ya tengan la medida necesaria para que puedan ingresar de esta posición, ¿no? En esta forma, dentro de estos fierros. O sea, no es el simple hecho, mis amigos, de decir yo tengo una viga de 40 por 40, por ejemplo, o una viga de 30 por 40 y simplemente descuento 2 centímetros y medio a cada lado. No es así. Cuando nosotros vamos a trabajar la armadura de fierro de nuestra vivienda, tenemos que replantear las medidas, cómo van a encajar estas vigas dentro de nuestra construcción, para asegurar que al momento de armar nuestra estructura vamos a respetar lo más importante, que es el recubrimiento, ¿no? Porque la cantidad de estribos ya viene especificada en nuestros planos, pero el recubrimiento nosotros lo vamos a asegurar en obra, que tenemos que tener como mínimo en la superficie en contacto con el sol, vamos a tener como mínimo 5 centímetros, y los costados pues tendríamos que tener como mínimo, yo recomendaría 3 centímetros como mínimo, tanto en la parte inferior como en la parte lateral, pese a que hay normas para elementos estructurales como columnas y vigas que nos dicen que lo mínimo es 2 centímetros y medio, pero ya les digo que al momento de construir esto resulta impráctico. Con esas medidas nosotros no tenemos una estructura de calidad. Lo otro que también tengo que mencionarles, mis amigos, observemos acá, ¿no? Entonces esta viga ingresó entre estos 2 fierros, pero esta viga tiene la suficiente altura para que la que viene en este sentido, no sé si podemos observar, ingrese también perfectamente por dentro, para respetar así a detalle un buen recubrimiento en nuestras vigas, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando nosotros terminamos de armar todo, esta estructura se ve ordenada. Ahora, amigos, yo les haría la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si es que tuviéramos una columna solo de 15 centímetros? Entonces, con una columna de 15 centímetros nunca vamos a construir una casa bien hecha, ¿no? Con una estructura bien hecha. Es impráctico y lo otro es muy inseguro. Hagamos un análisis acá. Acérquense por favor. Miren, solamente en cantidad de fierro nada más acá nosotros tenemos 16 centímetros. Desde acá hasta aquí.
O sea, nos quedaría solo este huequito de concreto, y eso es de 16 centímetros. Cuando nosotros armamos una columna de 15 centímetros, al encofrado normalmente llegamos con 13 centímetros, que es el ancho de un ladrillo. Entonces, 13 centímetros solamente es hasta acá, mis amigos. O sea, es desde aquí hasta acá, lo que está en mis dedos. O sea, eso nunca te va a asegurar una buena estructura para tu casa, es la verdad. Si me preguntarían, en una vivienda deberíamos utilizar medidas como mínimo para un piso 25 centímetros, como mínimo. Y esto depende también del cálculo del profesional, porque si el profesional puede diseñar una placa con un espesor de 20 centímetros y está basado en sus cálculos, entonces podríamos respetarlo. Pero sin embargo, para columnas sencillas y simples como las que tenemos normalmente, no deberíamos utilizar para un piso menos de 25 centímetros. Y a partir de 2 a más en adelante, mis amigos, 30 centímetros es lo mínimo que deberíamos utilizar para nuestras columnas. Y esto va a partir también del diseño del profesional, porque tienen necesariamente que ir acompañados, digamos, el diseño del profesional y las necesidades que ustedes tienen. Pero sin embargo, si yo planteo una columna de 15 centímetros, imagínense todo el problema que voy a tener al armar mis vigas, mis columnas y todo lo que tenga. Necesariamente tendré que cometer algunos errores que luego de llenado el concreto se ocultarán, pero sin embargo va a estar muy mal, ¿no es cierto? Y eso es desde la decisión de ustedes que están empezando su proyecto de construcción y aceptan medidas muy pequeñas para sus columnas. Haría falta pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que más le importa? ¿La seguridad estructural de su vivienda o tal vez solamente la parte estética de su casa? Porque hablando del costo, una vivienda mal construida le va a generar un costo el doble hasta el triple de una vivienda bien construida. Porque cuando venga un movimiento sísmico, los daños van a ser muy grandes cuando nosotros construimos viviendas vulnerables. Entonces debemos tomar en cuenta. Si me piden una recomendación, yo siempre le daría un poco más de importancia a la seguridad estructural, acompañado de un buen diseño arquitectónico. Entonces, mis amigos, esta es la forma como se arma el fierro. ¿Se dan cuenta? Toda la intersección y todos los espacios que caen. Normalmente, pues, cuando esto está forzado a que se arme, cuando no está bien planificado, estos fierros los terminan doblando, los acomodan, aplastan los fierros de las vigas y hacen un montón de errores. Entonces, mis amigos, como siempre, tratando de darle algunos videos que les sirvan de importancia, y les invito pues a que siempre hagan algunos comentarios que mientras yo disponga de tiempo les responderé. También voy a dejar los números para que puedan contactar y hacer comentarios directamente, tal vez a WhatsApp o Facebook o al mismo correo electrónico. Para mí ha sido un gusto realizar este video. Espero que le haya servido a todos. Ya saben, si quieren vivir en el futuro, no construyan como en el pasado, amigos. Nos vemos, cuídense.